Este es el primer shiur de interpretación de sueños. Los sueños siempre generan inquietud, por mucho que la persona sea escéptica, por mucho que la persona quiera y diga, ay, no, en eso no hay que prestarle atención, no, a los sueños no se les presta atención. Siempre hay sueños que generan inquietud, que nos llaman la atención. Y los sueños están ubicados en la facultad del alma llamada Yesod, que también es llamada fundamento. Está ubicada arriba de Malhut. Recordemos que Malhut es este mundo físico. Yesod lo relacionamos con Yosef el Sadik, el hijo de Jacob. Recordemos que Jacob tuvo el sueño del Sulán, llamado Sulán de Jacob, muy conocido por esto, y Yosef también tiene sueños y además interpreta esos sueños, no solo los propios, sino los de los demás, y esto le permite que su vida cambie completamente, porque le interpreta unos sueños al faraón y él con estos sueños se cumplen y pues la vida de Yosef cambia rotundamente. Yo les decía que para poder aumentar el nivel de conciencia, para poder llegar en algún momento a un nivel de profecía, para poder tener el ruaj, para poder seguir avanzando en este camino, se debe pasar sí o sí por el nivel de los sueños, por este punto en el que soñamos, nos inquieta, interpretamos nuestros sueños y pues de no saberlo a una persona, se los contamos a una persona que sepamos que nos ame. En el mejor de los casos, lo que se debe hacer es contárselo a la mesuzá, hacer la oración del sueño, que está en el canal además, y esperar que el ruaj nos vaya mostrando qué es lo que quiere decir esos sueños. La mejor forma de interpretar los sueños es teniendo en cuenta la Torá, el Talmud y el Midrash. Entonces, así es que vamos a hacer estos shurim. En el capítulo titulado Haroé, el que ve del Talmud, se dedica un capítulo íntegro, ¿sí? Dentro de su primer tratado, Berajot, a esto de los sueños. Y dice una frase de Rabí Hisda: un sueño no interpretado es como una carta sin leer, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos saber de esa carta? Lo más importante y lo primero es quién es el remitente de esa carta y quién es su destinatario. Entonces, cuando tengamos un sueño, lo primero que hay que discernir es de dónde viene el mensaje. ¿Es un sueño que viene de parte de Dios, del Creador, a través puede ser del ángel Gabriel, o es un sueño del oponente, del Satán? Porque también es posible que venga de parte de él. Entonces, lo primero que hay que descifrar, que hay que discernir. Después, la pregunta es, ¿quién es el destinatario de esta carta? Es decir, ¿este sueño me está hablando de mí o me está queriendo decir algo de otra persona a la que yo conozco o inclusive que no conozco? Para estos shiurim tendremos en cuenta la Torá, todo el análisis de los diferentes sueños que se presentan en ella y el capítulo 9 del Tratado Berajot del Talmud. También se tendrá como base los capítulos correspondientes del Moré Nebuchim, Guía de los Perplejos, de Rambam, Maimónides. ¿Sí? Estos capítulos son referentes a la profecía. Y bueno, ya sabemos que los sueños son en la mayoría de las veces, y dependiendo también del nivel de conciencia del soñador, ¿sí? Un 60% de profecía. Sin embargo, aunque el sueño sea un 60% de profecía, si se nos está anunciando algo que no es favorable para nosotros, la persona pues ayuna, la persona ora, todo esto vamos a ir aprendiéndolo para que no sea que, no, pues se cumplió, es una fatalidad, no. Precisamente por eso vamos a aprender a interpretar los sueños, porque
Puede que sea un mensaje que el Creador nos está enviando a través del ángel Gabriel para prevenirnos de algo que está pronto a ocurrir o que va a suceder, pero que quiere darnos una oportunidad que nos ubiquemos por encima de las fuerzas astrales y logremos cambiar ese futuro contingente. Eliyahu de Vidas, en su obra Reshit Jochma, cita a Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar y expone de esta manera. Dice, abro comillas, todo cuanto acontece al hombre en esta realidad física se revela previamente a través de sueños, como expone Rabbi Shimon Bar Yochai. 30 días antes de que una nación se transforme en potencia o deba enfrentar alguna desgracia, los niños predicen el evento, cuando de modo casual o más causal que casual, citan, por ejemplo, alguna frase o versículo que aluda a un hecho inesperado. O a veces la gente más simple, más sencilla, más humilde lo predice, o incluso los pájaros a través de conductas extrañas. Pero nadie presta atención, pues nadie comprende tales mensajes. Cuando la nación en cuestión es meritoria de lo alto, comunican el eventual hecho a través de sueños a los líderes virtuosos de la generación para que difundan la advertencia, y así cuando la gente toma conocimiento de la eventual desgracia retornan al Creador. Es decir, que la función, el propósito es la Teshuvá. Zohar parte 2, 6b. Ahora bien sabemos que los sueños, más que a través de palabras, se representan o se viven es por las imágenes, ¿sí? Las imágenes entonces vienen siendo el lenguaje de los sueños. Y aquí cobra especial importancia la facultad Hod. ¿Por qué? Porque la facultad Hod se relaciona con la comunicación, con el lenguaje. Cuando una persona se expresa como debe, es clara en su comunicación sin dar tanta vuelta, sí tiene una parte equilibrada en Hod. Esta parte de Hod es importante entenderla porque juega un papel importante en los sueños. Cuando una persona es mentirosa, tiene un desequilibrio en Hod. Cuando le cuesta hablar con la verdad, hay personas que de verdad dicen mentiras sin gracia, sin sentido. Cuando una persona tiende a ser murmuradora, calumniadora, difamadora, tiene un desequilibrio en Hod. Cuando una persona no es humilde al hablar, cuando es soberbia, lo que les explicaba en una parashá, que una persona debe tener en cuenta las máximas de cantidad y de calidad al hablar. No hablar más de la cuenta, no decir la información incompleta, que les preguntan una cosa, contestan otra. Entonces, esta parte del lenguaje, sí, de entrada, una persona, miren lo difícil porque es que no es fácil. Por eso hay muchas personas que no logran interpretar sus sueños. ¿Por qué? Porque para poder tener equilibrado Yesod y poder interpretar los sueños, deben tener equilibradas otras facultades, como por ejemplo Hod. Porque si una persona tiene desequilibrios en Hod, pues claro, esta parte del lenguaje, de las imágenes que constituyen ese lenguaje de los sueños, no va a ser clara para ellos, porque son personas que no se expresan de forma correcta, tal vez son soberbias en la manera de hablar, no, como les digo, no se dejan entender cuando están explicando algo, tampoco les queda fácil entender cuando otro les habla. Yo pensé que lo que me estabas diciendo era eso. No sé si se encuentran con personas así. Para poder entender las imágenes que constituyen el lenguaje de los sueños, ¿sí?, debe haber un equilibrio en la facultad de Hod. Hod es representada por Aarón, el hermano de Moisés. Recuerden que Moisés decía que él era gago y que él no se sentía con esa virtud de hablarle a las demás personas, que no, que por favor que mandara a su hermano, le decía Moisés al Creador. Y bueno, Dios le decía, bueno, sí, ahí está Aarón y te va a apoyar, pero a ti es que te estoy mandando. Entonces, ¿qué pasaba con Moisés? Cuando Moisés dice que él es gago, que él no puede, tiene esta facilidad de hablar, lo que sucede es que
El Creador le transmite todo un conocimiento a Moisés, pero era un conocimiento tan elevado, tan profundo, que él lo que decía era que no podía bajar ese conocimiento a las personas de su pueblo, que lo seguían. Él no daba para bajar el lenguaje que Dios le estaba transmitiendo, porque Dios le hablaba en palabras profundas, le revelaba secretos del cielo muy profundos, y él decía, no me van a entender. De hecho, pasa con el nombre de Dios, cuando Moisés le pregunta, ¿cómo les digo que te llamas? Bueno, sí, el Dios de Israel, pero ¿cómo es tu nombre? ¿Qué les digo? Cuando me preguntan cómo te llamas, ¿qué les contesto? ¿Y qué le dice el Creador? Ejie asher ejie. Y Moisés le dice, no, eso es mucho para ellos. ¿Sí? Entonces el Creador le dice, bueno, está bien. Entonces solamente diles, Yud Hei Vav Hei, yo soy. Ejie asher ejie es, yo soy el que soy. Y cuando Moisés le dice que eso es mucho para ellos, pues el Creador le dice, diles solamente entonces, yo soy. Esto era lo que Moisés no podía y decía que no podía hacer. Entonces, por eso Moisés representa la facultad de Netzhak, que es la que está al lado de Hod, ¿sí? En la columna derecha, y Aarón representa Hod, que es la del lenguaje. ¿Por qué a Moisés se le dificultaba además todo esto? Porque existen diferentes, pues, a ver, el concepto de palabra está relacionado con eso de revelación, porque para tú revelarle a alguien algo, pues debes utilizar las palabras. Si yo quiero revelarles a ustedes secretos del cielo, no basta con que yo ponga aquí una melodía a sonar. Una música, por mucho que los transporte a ustedes a un nivel espiritual, que se ericen, que sí, que les permita meditar, que les permita relajarse, que les permita, no les voy a conseguir revelar los secretos del cielo que yo quiero revelarles. Para eso necesito palabras, y además palabras claras, porque sé que no es fácil además de pronto entender los secretos del cielo, porque hay personas que cuando explican se entienden ellos lo que están explicando, pero poco. No es que no les interese que los demás los entiendan, sino que pues sí, no les da para bajarse a ese nivel. A veces, yo les decía, a veces toca bajarnos para que el otro pueda ascender. Y eso es muy bonito. ¿Qué pasa? Que en los sueños lo más importante son las imágenes, más importantes que las palabras, ¿sí? Las imágenes oníricas. Cuando uno habla del mundo onírico, es el mundo de los sueños, ¿sí? Las imágenes oníricas son reflejo de la psiquis de las personas. Un nivel que las palabras, ¿sí?, del pensamiento no pueden revelar. Por eso Freud define los sueños como el camino directo hacia el inconsciente. Carl Jung reconoce esa naturaleza simbólica del lenguaje de las imágenes de los sueños. Esas imágenes oníricas, los símbolos que vemos en nuestros sueños y que muchas veces no entendemos, tienen significados distintos según cada soñador, ¿sí? Así lo dice, por ejemplo, el Talmud en Berajot 57a. Y bueno, ofrece hasta ejemplos. Entonces, Freud denomina lo inconsciente a ese concepto, ¿sí? Ese camino que se va a direccionar en el entendimiento, pero según cada soñador. Carl Jung lo dice o lo llama inconsciente personal, como mostrando esa diferencia. A pesar de que una persona sueñe esto y la otra sueñe lo mismo, puede ser que la interpretación cambia. Y esto sucede por el hecho que la experiencia personal adquirida por cada persona, ¿sí?, es propia, es específica y es de forma individual. El Talmud, Berajot, capítulo 9, dice que, sin embargo, hay símbolos oníricos universales, ¿sí? Es decir, símbolos que son comunes a todos los seres humanos. Esto Carl Jung lo llama arquetipos del inconsciente colectivo.
¿sí? También están unas subdivisiones de ese inconsciente colectivo, que son los subgrupos, que tienen gente, pues, es decir, manejan gente afín. Por ejemplo, si aquí en América el perro tiene esa relación de ser el amigo fiel del hombre, entonces los sueños, si una persona nacida en América sueña con un perro y tendrá el significado propio y específico de su comunidad, del hecho de vivir y haber nacido en América. Diferente al que puede tener, por ejemplo, si una persona de la India sueña con un perro. Es diferente porque hay lugares en el mundo que se come carne de perro. Nosotros no comemos carne de perro. Entonces, si en un lugar comen carne de perro y sueñan con un perro, el sueño y el significado serán diferentes al significado de una persona que nació y vive en América Latina. Es importante saber eso, que los símbolos oníricos, las imágenes que constituyen el lenguaje onírico, el lenguaje de los sueños, deben interpretarse, pero en el contexto en el que se manifiestan, según el contexto donde se encuentre el soñante. Más allá del inconsciente colectivo, miren, comenzamos a hablar de un inconsciente personal, ¿cierto? Después nos fuimos y hablamos del inconsciente colectivo. Pero más allá del inconsciente colectivo hay otro inconsciente, el llamado inconsciente primordial. Este inconsciente primordial está formado por experiencias primordiales, ¿sí? Son experiencias previas a la creación de la humanidad y previas aún a la misma creación del universo. El Zohar, en el libro del Esplendor, él dice: el Supremo se fijó en la Torá y creó el mundo. El nivel de profundidad o de asertividad que una persona que interprete sueños puede tener, ¿sí? Por ejemplo, una persona que interpreta un sueño puede que interprete el sueño según la simbología de esa subdivisión, de ese subgrupo del inconsciente colectivo al que pertenece ese interpretador, por decirlo así, ¿sí? Esa persona que interpreta el sueño. Pero le va a quedar difícil interpretar símbolos que pertenezcan a otros grupos, a no ser que tenga una cultura pues muy amplia, ¿no? Y sepa, pues sí, de pronto una persona puede llegar a saber hasta cosas de otros países, pero no, pues no es tan fácil que sepa de todos los países del mundo, de todas las comunidades del mundo, de todas las culturas del mundo. Puede que uno tenga una idea de diferentes culturas, pero no es fácil conseguir a una persona que tenga ese conocimiento profundo de todas las culturas. El inconsciente necesita un canal y ese canal es el lenguaje, ¿sí? Ahora, muy frecuentemente nos dice el lenguaje y lo que se nos viene a la mente son las palabras. Pero bueno, ya por eso explicaba que el lenguaje de los sueños son las imágenes, los símbolos. Entonces va a existir una conexión de lo inconsciente con lo consciente. Esto se hará mediante una lengua primordial, ya hablando de la interpretación de los sueños. ¿Cuál es la lengua primordial? El hebreo. ¿Por qué? Porque antes de esta lengua no existía otra. Recordemos que el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, nos enseña que el mundo, que el universo, que los universos, que la creación fue hecha, fue formada mediante las letras hebreas que se fueron presentando una a una y que así hizo Dios la creación del mundo. Entonces, esta lengua primordial va a ser esencial para la interpretación de los sueños. Y esta es la parte que aporta los secretos del cielo, porque de pronto usted puede encontrarse con una persona que sí le interpreta un sueño, pero que no conozca el hebreo, que no relacione, por ejemplo, el hecho que si la persona sueña con agua, entonces guarda una relación con la letra Men, una relación con la sabiduría, una relación, ¿sí?
Esta es la importancia de la lengua primordial. ¿Qué pasa? Que aquí entra algo importante y es que cada idioma tiene su propio lenguaje onírico. Y el hebreo no es la excepción, porque el hebreo, como lengua madre de todas las lenguas, trasciende esa condición de subgrupo, ¿sí? Y más bien se erige como esa lengua maestra. Y bajo este lenguaje es que se deberá analizar entonces los símbolos de los sueños en general. Las letras del alfabeto hebreo son pictogramas, o bueno, el lenguaje como tal al principio eran dibujos, eran dibujitos. Entonces, no solo representan sonidos, sino que también representan significados. Y ya sabemos también que tienen un valor gemátrico. Entonces, a veces soñar con algo guarda una relación con un número y ni siquiera a la persona le queda fácil comprenderlo, ¿sí? Pero esta es la importancia de analizar los sueños de forma general teniendo en cuenta la lengua primordial. Una persona, tomemos el ejemplo de la letra que les decía, la letra Men. La letra Men tiene un valor gemátrico de 40, el patrón 40, donde no aparece en la Torá, en la Tanaj, en la Biblia completa, el número 40. Entonces, cuando la persona sueña con el número 40 o cuando la persona sueña con agua o cuando la persona sueña de forma directa, si conoce el hebreo, con la letra Men, esto guarda una relación con la sabiduría, con el agua, con la letra Men, con el patrón 40, con nuevos comienzos, con nuevos proyectos, con el fin de algo, con el renacimiento de algo. Bueno, con todo lo que encuentran en el link del video del patrón del número 40, va a tener esa relación, ese sueño. Por eso, los sueños deben interpretarse solo en el contexto de la simbología de la Torá y del Talmud. Hoy dejamos hasta aquí. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.